Bueno, las preguntas son del trabajo. Vamos con la primera. Dale. Eh, ¿Cómo crees que evolucionó la alimentación argentina a lo largo de los últimos años? Y bueno, yo creo que dependiendo, bueno, los últimos años, si me hablas desde, no sé, por ejemplo, desde qué etapa vos decís, Y ponele los últimos 30, 40 años. está bien. Mira, por lo que yo estuve viendo, no solo viendo, presenciando, además de estudiando, es que cambió mucho la alimentación cuando empezó a salir toda la parte tecnológica. Ya a partir de que empezó la revolución industrial, ahí fue como un antes y un después en la alimentación. Primero que nada, porque, ¿qué pasó? Empezaron a salir a trabajar mucho las mujeres que antes se quedaban y eran amas de casa, entonces como que se comía más casero, se hacían preparaciones más culinarias, era como todo, había momentos para sentarse a comer. Cuando empezó el tema de la revolución industrial, que empiezan a salir a trabajar, eh, empieza a aparecer también la industria con eso, la industria de la alimentación y empiezan todos los alimentos que podríamos llegar a decir ultraprocesados o mínimamente procesados, pero que por ahí facilitan el trabajo en la casa a las familias. De ahí en más empezaron también las publicidades, o sea, cuando empieza lo que es la tele, también más todavía, empiezan a expandirse un montón las publicidades de los alimentos, entonces como que la industria tenía más llegada a la gente, porque tenía más medios para llegar a ellos. A partir de ahí, yo considero que se perdió un montón lo que es las preparaciones culinarias en la casa, familiares, inclusive cuando empieza toda la urbanización, que se empiezan las oficinas y todos los trabajos en los cuales uno pasa todo el día ahí, eh, empieza, se le llama el picoteo, ¿viste? Mm, No hay comida, ya no hay desayuno, almuerzo, merienda, cena, sino que lo que empieza a pasar es que la gente no desayuna porque se tiene que levantar muy temprano, entonces picotea a la mañana, cosas empaquetadas o eh, se busca como momentos, pero ya no es el disfrute del sentarse a comer. Es como que empieza a bajar un poco la calidad en la alimentación. También es porque todo fue armado así, o sea, cuando uno empieza a trabajar más, también la industria como que empieza a facilitar por un lado y le cambia el significado a los alimentos y se hace un poco monótono, o sea, ya no todos comemos más o menos lo mismo, viste que según la cultura o los hábitos de ciertos lugares o tradiciones, eso como que se fue perdiendo, pienso yo, pero esto es por la aparición de los ultraprocesados y además porque se empieza a expandir. Nosotros, fíjate que comemos por ahí galletitas que las hacen en China, ¿entendés? En Estados Unidos. Ya no comemos las cosas que salen acá en nuestro campo, que son argentinas. Entonces eso como que pierde bastante la calidad en la alimentación. Eh, por otro lado, los estados dejan que pase eso, porque la industria, ¿qué pasa? Empieza a tomar terreno y hay mucho conflicto de interés, entonces el Estado no regula tampoco. Y lo que pasa es que se empieza a expandir y con la publicidad se llega como a mucha gente. Yo creo que bajó bastante la calidad, pero en estos últimos años hay mucha movilización de concientización. Si bien sí, todavía falta un montón, como que ahora la gente se está empezando a preocupar nuevamente, porque empieza a aparecer empresas como Monsanto o Syngenta, todas esas empresas que venden semillas y tienen como el monopolio. Nosotros nos volvemos cultivadores de soja, por ejemplo, o el monocultivo, pero esta soja no es para que comamos nosotros, sino que nosotros le hacemos como un favor a los países más desarrollados y exportamos soja para que le den al ganado, básicamente. sí. Entonces, como que medio se altera el origen de los alimentos. Cada vez hay menos variedad porque te venden todas las semillas transgénicas o modificadas genéticamente Sí, o sea, y baja un montón. ya no existe la comida orgánica. O sea, cualquier cultivo, por más orgánico que vos busques en un supermercado, siempre va a tener algún tipo de contaminación.
de semillas. O sea, ya no existen las mismas, es que ya no existen las mismas semillas que hay, por ejemplo, hace 10 años, porque las seleccionan, las modifican, todo. O sea, 100% orgánico no hay, No. no porque las saquen de un laboratorio, sino porque la selección artificial y todo, ya no tenemos las mismas semillas que hay hace 10 años, 20 años, 30 años. O sea, súper Tal cual. orgánico. Sí, sí, para mí decreció bastante la calidad, pero también por una falta de regulación de parte de los estados, porque la industria ganó mucho terreno, entonces baja la calidad de la alimentación de la gente, porque consume todo empaquetado, todo lo mismo, siendo que habiendo tanta variedad de cosas para elegir, nuestras dietas se basan en harina de trigo, refinada, carnes, es todo siempre lo mismo, es muy monótono. Sí, yo ahora Eh, justo dejé la harina de trigo y sentí que saqué como el 90% de mi dieta, no sabía qué comer, tipo, saqué completamente la harina y decía, bueno, a ver, voy a comer algo, ¿qué como? No tengo pan, no puedo comer nada, o sea, no, sí, realmente no, o no tengo galletitas, entonces no sé qué no, comer. inclusive claro, sí, sí, te entiendo porque le pasa a todo el mundo. Aparte vos decís, bueno, hay muchos tipos de harina que uno no conoce. Yo hasta uso harina de garbanzos, ¿me entendés? Y que Sí, yo vos cocino todo no la con implementás es una almendras. pavada. Ay, qué rico, ¿no? Esa es buenísima. Entiendo que por ahí esa es más cara, ¿no? Sí, Que es pero la lógico hago que todo el yo. mundo no pueda acceder. ¿Las trituras vos? Sí, las hiervo, las pelo, las tuesto en el horno y después las qué sé Todo yo, el así queda trabajo, tipo. exacta, así queda muy bien, queda re blanquita y la textura es muy parecida. Si solo la metes en la procesadora te queda un poco medio fea, pero si haces todo ese proceso te queda esponjosa en las recetas, o sea, te queda muy parecida. Sí, muy rico. Yo amo la harina de almendras. Yo estoy ya como incluyendo un montón de cosas también, pero porque estoy en el tema. Entiendo que la gente que no está en el tema no tiene por qué saberlo. Mm, Pero uno recae mucho en los empaquetados, más en estos tiempos que no tenés tiempo en nada. Lo bueno que veo, por ejemplo, ahora que fue lo de la cuarentena, que la gente se puso a cocinar sí, muchísimo más. Entonces eso como que le dio más tiempo y más importancia a compartir, a volver a cocinar. Lo vi en un montón de gente, tanto en las redes sociales, en los supermercados, te dicen en las dietéticas. Tuve una amiga que tiene una dietética, me dijo, estallé, o sea, en plena pandemia, de todo lo que vendía, porque la gente se ponía a cocinar más. Ahí te das cuenta el poco tiempo que le dedicamos a algo tan importante como alimentarnos. sí, bueno, yo acá te leo de un poco de mi trabajo. Em, por ejemplo, en una parte de un estudio que cité decía hace, no sé, 50 a 100 años, ponele, que el pan no formaba parte de la comida argentina, que se veía algo como más de las clases más altas, lo cual me parecía raro, y que hoy en día, este es un análisis de 2012, que dice más de la mitad de la alimentación diaria de los argentinos se centra en alimentos a base de trigo, pan, pastas, galletitas, panificados, masas, pizza, empanadas y azúcares, gaseosas, jugos, golosinas, snacks, etcétera, y carnes rojas. O sea, como y que tengo que tener en cuenta el contexto político, económico y social del país, todas las crisis que tuvimos, las hiperinflaciones, entonces, y también los planes de alimentación, por ejemplo, las cajas PAN, la asignación universidad por hijo, etc. Y cómo cambió de crisis en crisis, digamos, como nos tuvimos que enfocar más en las cosas rápidas, los alimentos procesados y el pan, también los alimentos más baratos, porque en las crisis no, o sea, lo más importante es llenarse, ¿no? O sea, no hay tiempo para nutrirse, no hay plata, entonces recurren más a los panificados, pastas, cosas que se puedan guardar mucho tiempo en una despensa y cosas más baratas, harinas, vegetales, vegetales almidonados, arroz, y como después eso, digamos, después de las recuperaciones cíclicas que tuvo el país, eh, poco a poco fuimos volviendo, digamos, a nuestros hábitos, o sea, el asado, las verduras, las frutas, pero aún así como que no, o sea, ya nos pasamos
a este estilo de vida, como, como decía este estudio del 2012, la adicción al pan, al azúcar, y no todo tiene que ver con la crisis, sino que también pasarnos a lo industrial también nos hace depender del azúcar, los alimentos adictivos, eh, Tal pero cual. Vos todo pensás. el contexto social nos Sí, es que cambió. vos pensás que en una crisis igual es lógico que la industria trate de meter los ingredientes más baratos a los Mm, alimentos. Por eso nuestra dieta es a base de harina de trigo. Porque la realidad es que hay en cantidad, es barato. Como decís vos, la gente, ¿por qué se alimenta siempre de polenta, arroz? Cuando tiene pocos recursos va a buscar llenarse y son cosas que vos pones un poco y de repente te sale mucho volumen porque absorbe mucho agua, entonces las dietas se basan en carbohidratos y muy poco por ahí en vitaminas, minerales, lo que es fibra, falta un montón. micronutrientes. Nosotros, sí, muchos nutrientes, parece que no, pero hay, las enfermedades pueden ser por déficit o por exceso. Y vos podés estar excedido de peso, pero porque tu dieta está basada en carbohidratos y podés estar teniendo déficit de un montón de cosas, de hierro, de vitaminas, de minerales, o sea, es importante lo que decís vos, o sea, está muy relacionado con las crisis y con lo económico, digamos. Sí, sí, hay un montón de enfermedades que se curan solo con dieta, hay un montón de cosas que padecemos, o sea, que ya parece que estar enfermo es común, que es algo que, bueno, que nacemos o somos, no sé, somos propensos a tal cosa y estamos todo el tiempo medicados por cosas que podemos curarnos comiendo, o sea, y tampoco nos tiene que salir más caro o tenemos que comprar la receta secreta, o sea, simplemente dejar de comer alimentos ultraprocesados y empezar a comer comidas reales, o sea, es un cambio, ni siquiera es empezar a comer Exacto. cosas caras. Es que no hace falta, es ir encontrándole la vuelta. Sí. También uno, la realidad es que si cocina es mucho más barato, pero la gente también busca facilidad y no quiere cocinar. Pero Mm. también es lógico, yo lo veo desde mi punto de vista, que trabajo, que estudio y me queda muy poco tiempo para cocinar. Y es algo súper importante porque es tu combustible, o sea, es lo que te va a hacer que tengas buena calidad de vida, que puedas concentrarte, que puedas hacer las cosas bien. La realidad es que tiene mucho que ver con la historia, o sea, está buenísimo el tema que elegiste, inclusive cuando empieza el monocultivo de soja, que nosotros siempre fuimos un país exportador de carne, y después eso empezó como a disminuir, y vos fíjate cómo nosotros que éramos un país exportador de carne nos cuesta tanto comprar carne, o sea, es algo súper caro para nosotros. Y vos Sí, o sea, decís, es el ¿cómo país puede que ser? tendría que tener, qué sé yo, las vacas Angus y toda la carne de súper calidad, y en Japón, que es una piedra en el mar, tienen la carne Wagyu, que es la carne más cara del mundo y nos ganan por goleada. ¿Y cómo puede ser, tipo, que somos un parche de tierra fértil lleno de vacas y nos termina ganando Japón en el mercado de las vacas? O sea, cosas así como, Sí. wow. Sí, eso es porque también somos un país en desarrollo, como le Sí. dice, somos muy dependientes de otros países primermundistas, entonces nos hace depender, o sea, nosotros tenemos monocultivo de soja, pero porque nosotros tenemos que brindarle ciertas cosas a esos países. Sí. Es como un intercambio constante. Mm. Sí, realmente. Bueno, ahora como que a medida que vamos hablando se me van mezclando las preguntas, pero tengo que hacerlas así un poco en orden para, bueno, tenerlas un poco separadas. Pero Dale, sí, hacémelas vamos. en orden. Eh, ¿Crees que la alimentación se vio afectada por descubrimientos científicos importantes? Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, aparecen los agroquímicos. Mm, Y antes, ¿para qué se usaban? Se usaban para, los soldados tiraban en los países a los que estaban en guerra, para, por ejemplo, matarles las plantas al otro país y que se puedan ver los soldados, que no se mm, pudieran esconder. Entonces, después de la Segunda Guerra, se empiezan a usar los agroquímicos, los pesticidas, los herbicidas, todo lo que se le pone a las plantas para que sobrevivan más tiempo o que no los ataque ningún bicho. Pero la realidad es que en dosis altas son cosas tóxicas.
Inclusive hay informes en los que hay malformaciones, o sea, la gente que vive cerca de esos lugares donde se tiran los agrotóxicos siempre tienen malformaciones genéticas, tienen problemas de salud, y fueron muchas las demandas que se le hicieron a la industria a partir de ahí, pero la verdad es que no salen a la luz, por esto que te digo, porque hay mucho conflicto de interés, pero a partir de la Segunda Guerra es cuando empiezan a aparecer los agroquímicos, que hacen que se expanda cada vez más la agricultura, porque vos podías plantar una planta que estaba en un lugar que tenía que ser tropical, la podías plantar, no sé, en la Patagonia, ¿me entendés? Porque después cuando apareció también lo genéticamente modificado, que modifican los genes de las semillas, también podían sobrevivir un montón de tiempo las plantas al frío, a los bichos, o sea, van buscando Sí, que y van eso también modificando. es como que está buenísimo, pero es un arma de doble filo. O sea, podés hacer, qué sé yo, que las plantas em, que no se marchiten, etcétera, o que tengan distintos tipos de nutrientes, como que querían hacer tipo arroz con vitamina A o cosas así, ¿no? Sí. Que también está buenísimo, El pero tema, bueno, ¿sabes? tenés que testearlo mucho, tenés que comprobar que no tenga efectos colaterales. Exacto, y la realidad es que te ponen unas dosis máximas y la mayoría de las veces cuando se manda a testear la tierra, esas dosis máximas nunca se cumplen, siempre se pone de más. Mm. Inclusive muchas alergias alimentarias aparecen con esto, con lo genéticamente modificado, porque al modificar ciertas cosas de las semillas, vos, por ejemplo, después te agarra alergia al trigo, y vos decís, yo no era alérgico al trigo, o sea, empiezan a aparecer alergias por las modificaciones que hay en los genes. Sí, no sé si ves Eh, lo que te estoy compartiendo. Ay, sí, ahí lo estoy viendo. Bueno, esta es una portada de la revista Time de no me acuerdo qué año, pero hace bastantes años. Y después la de la derecha es de 2015. Ah, mirá. And now the bad news. Claro, o sea, como que antes se usaba más comer manteca, ¿no? Como que lo que dice es esta mal, la portada, ¿no? Pero después lo que decía la revista era que las grasas fue cuando encontraron el primer estudio, digamos, el primer estudio que relacionaba las grasas con los problemas del corazón, etcétera. Y después la nueva portada es la que dice, los científicos como que endemoniaron las grasas y como que prueban que ahora estaban equivocados, como que las grasas Sí, no son tanto el problema. También sí. había otro que decía como, es el azúcar, estúpido, o algo así, decía. La realidad es que yo creo que se demonizó, hubo un Sí. momento en el que se demonizó mucho las grasas, porque cuando empiezan a haber estos ultraprocesados, empiezan las enfermedades crónicas no transmisibles. Mm, Antes predominaban las enfermedades infecciosas, mm, eh, que siempre tenían que ver con microorganismos, bacterias, virus, todo ese tipo de enfermedades. mm, Cuando empieza a aparecer la mala alimentación, lo que empieza a predominar son las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Entonces ahí se empiezan a cuestionar qué era lo que generaba que pasara todo esto. Se empezó a demonizar a la grasa porque supuestamente hacía que se elevara el colesterol. mm, Pero después, años después, se descubre que en realidad no es la grasa el problema. El problema está en el tipo de alimento que vos mm, consumís. Si vos estás consumiendo una grasa buena, tu cuerpo necesita grasa, inclusive. sí, Nosotros, la dieta usual que recomiendan es 50 de carbohidratos, 15 o 20 de proteínas y 30 de grasas. Es mucho un 30% de grasas, pero justamente, o sea, los ácidos grasos esenciales es lo que precisamos porque sí. nosotros no lo podemos sintetizar en el cuerpo. Claro, no, los Lo tenemos que carbohidratos sí podemos transformar en grasas, pero de lo viceversa no. Las grasas sí o sí las tenemos que consumir. sí o sí las tenemos que consumir. Son súper importantes hasta para las neuronas, para el Sí, pensamiento, para concentración. O sea, es mucho lo que las demonizaron y las dietas bajas en grasas son peligrosas. La realidad es que te puede estar faltando los ácidos grasos esenciales, digamos.
no es recomendable. Lo recomendable es comer buena grasa, pero esto fue también con el avance de la ciencia que se fue descubriendo. Cuando empiezan estas enfermedades crónicas, viste que la industria empieza a sacar todo light, y Sí. saca, no sé, el Casan Creme light, los quesos Sí, light, bajo en todo. grasa. Esto, porque el light es bajo en grasa y yo la verdad que me parece como un chiste, como bueno, 100 calorías versus 100 calorías light. Y las 100 calorías light que tiene más carbohidratos y las 100 calorías no light que tienen más grasas. Entonces, hacen un balance que termina siendo un desbalance, o sea, terminas queriendo hacerte el light y después te faltan, tenés deficiencias. Y Sí, para totalmente. colmo, Y aparte no es sé, que cuando hacen la versión light, siempre bajan, lo que le tienen que bajar es a un 25%, la grasa o, no sé, las calorías, tiene que bajar un 25%. Pero para que la textura les quede igual, porque ellos van a buscar que se parezca lo más posible al sí, original, te van a meter más carbohidratos, más almidón almidones, modificado. Exacto. Y eso tampoco es bueno. Los almidones modificados están hechos por la industria para espesar. O sea, todo tiene su parte engañosa. Por eso yo siempre digo que si hay que comer un buen lácteo, un buen queso, cosas que vengan, claro, pero alimentos bien reales. hechas, alimentos reales, tal cual. Pero sí, cambió muchísimo la perspectiva y es como decís vos, antes se demonizaba un montón. Ahora, por ejemplo, se descubrió que el colesterol ya no es el problema. Viste que antes te decían huevo, no por el colesterol. Ahora se sabe que en realidad son más las grasas saturadas, las grasas malas, que el colesterol del huevo, justamente. Sí, o por ejemplo, como que el colesterol malo, tener malos, altos niveles de colesterol malo era un problema y en realidad es, si tenés colesterol malo alto, pero colesterol bueno también alto y los triglicéridos bajos, entonces el riesgo también es bajo. Entonces, no es solo el colesterol. Y aparte, todos vemos el colesterol como la grasa en la sangre. Y lo que comúnmente conocemos por colesterol y lo que nos dan en los análisis es una lipoproteína, o sea, lo que transporta el colesterol, no el colesterol en sí. Y el colesterol en sí, Sí. si lo consumís, no es que directamente se va a ir a la sangre. También, si tenés niveles de colesterol bueno alto, se puede transformar en energía tranquilamente. O sea, hay una confusión como una demonización del colesterol cuando en realidad es súper complejo el tema y una Sandra tampoco que te viene a criticar el colesterol no va a saber que es una lipoproteína lo que en realidad te analizan. Exacto. Y nuestro mismo organismo lo fabrica. Nosotros fabricamos, el hígado fabrica el colesterol, que es como decís vos, es una lipoproteína, porque al ser grasa no se puede transportar en sangre. Entonces lo fabrica nuestro hígado. Si nosotros consumimos colesterol, el cuerpo es muy inteligente. Vos consumís colesterol, entonces al toque el hígado deja de fabricar, porque está recibiendo la señal de que está entrando colesterol. Entonces tiene como una autorregulación. Por eso ahora se descubre esto de que no es tan malo comer colesterol, Mm, digamos, el huevo, el colesterol, porque el huevo tiene grasas buenas, que tiene sí. omega 9, omega 6, omega 3, entonces no es tan malo, pero esto se descubre mucho después. Antes, no sé, vos decías que tenías colesterol alto y te dan un huevo por semana, o sea, Sí, una o que también locura. el cuerpo puede transformar deshacerse del colesterol si lo necesita, mientras tengas buenos niveles y que también Exacto, depende de tu estilo de vida, ¿no? Pero si sos saludable y consumís colesterol, el cuerpo tranquilamente se puede deshacer, no lo va a guardar y guardar, como que entre más consumas, más guardas. Y la, exacto. y la pregunta era, como es más relacionada a Argentina. ¿Pensás que todos estos descubrimientos nuevos, la gente toma una conciencia? ¿Todavía ves una demonización de las grasas en Argentina y etcétera? Mira, veo que hay mucha gente que se está concientizando un montón, pero falta mucho. Todavía hay una redemonización de las grasas. Lo veo en amigas mías que hasta yo trato de inculcarle que no es así, pero siguen con ese pensamiento de que las grasas son malas, de que Me si pasa tienen que hacer dieta exactamente tienen lo que estar a mismo. pollo. Sí, pero te juro que a veces Si quieren me bajar pone de mal peso, porque pollo y zapallo, pollo y zapallo. pollo y zapallo, ¿me entendés? Digo, no, no es la solución, no hace falta vivir así monótonamente. Y eso tampoco es saludable. La realidad es que falta un montón, pero pienso que se puede. El tema es que hay muchas trabas en la parte de política, en todas las Mm, políticas, ¿no? Pero hay mucha traba, hay mucho influencer dando vueltas que también desinforma
y la gente se deja llevar mucho por las redes sociales. Hoy en día las redes sociales pienso que tienen algo bueno y algo malo. Lo bueno es que uno puede estar más conectado, que podés sacar información mucho más rápido que antes por ahí no la conseguías. Eso es genial, pero por otro lado cualquiera te puede dar información también. Y eso es un arma de doble filo, porque vos le estás dando bola a un influencer que te está vendiendo un polvito y te dice que cosas baja en grasa, se pone un filme en la panza para salir a correr, y lamentablemente la gente cree en esas cosas porque la persona tiene millones de seguidores y yo que, no sé, tengo 1500, nadie, por más que esté estudiando hace 5 años la carrera, eh, no se le da tanta bolilla a lo científico, a la evidencia Sí, sí, científica, se está más en la moda, la gente está más en la moda, en sí, las tendencias, o sea, la realidad es que sí, es las un arma dietas de doble filo lo que milagrosas. es las dietas milagrosas, porque ¿qué pasa? La gente no entiende que es un proceso, quiere Sí. bajar ya, y juega con la ansiedad. Mm. Y nosotros todo lo canalizamos por la comida, o sea, las emociones uno siempre las canaliza comiendo, ya sea comiendo o no comiendo, porque hay gente que dice, la comida tiene mucha relación con nuestros sentimientos, nuestras emociones, y la gente cree que haciendo una dieta quiere bajar de acá a 2 semanas 10 kilos, y eso no es sano Sí, tampoco, yo porque no también estás, no, hice eso en mi momento, llegué a bajar 10 kilos en una semana. Y bueno, fue una semana re loca. Estaba haciendo la dieta cetogénica en ese momento, pero también estaba haciendo ah, ayuno. sí, Yo hago la dieta cetogénica, la estoy haciendo en este momento. No la culpo, me encanta la dieta, pero justo esa semana estaba haciendo una serie de ayunos. Y la verdad que es horrible, o sea, no está bueno. Primero que te sentís mal, después que lo ganás todo de vuelta, o sea, no te sirve. Y em, que no es sostenible, ¿no? Pero te dañás. total. O sea, por verte en el espejo, te dañás. Y cuando podrías estar haciendo una dieta para verte bien en el espejo y hacerte bien, o sea, curarte, es contraproducente porque entre más te dañas, el cuerpo es más difícil, porque también está la creencia de las calorías, ¿no? De que una caloría es una caloría, cuando en realidad hay un montón de cosas que influencian, como los nutrientes, la fibra, pero las hormonas son lo principal, ¿no? Entonces, cuando vos arruinás tu salud comiendo mal, después cuando intentás en serio sanarte, te va a costar más. Y a mí me Sí, pasaba cuando estuve haciendo el proceso de transición a la dieta cetogénica, de tantos, pero tantos años de comer harinas refinadas, etcétera, es como sentís realmente como que tenés un peso, tenés que estar preparado para curarte a largo plazo, si querés cambiar. sí. O sea, no va a Aparte ser tienen instantáneo. impacto en la salud, esas dietas tienen un impacto en la salud. Y aparte le generas como un cierto rechazo a comer sano, porque la gente se va de un extremo al otro, o no come nada o se come todo, no Sí, encuentra el equilibrio. Entonces generas una mala relación crees que comer sano es aburrido, crees que comer sano es monótono, que vas a sufrir cuando lo vas a hacer, y creas como porque sabes que la vas a pasar mal. mm, Eh, la realidad es que es muy complicado y lo que tiene, yo creo que es muy importante lo que vos me decís, de que primero los cambios políticos, porque lo político tiene un montón que ver. sí, Los ¿sabes qué me hace cambios acordar? económicos, Me hace sí, acordar hace un montón, bueno, yo vi un documental de la industria del tabaco y de cómo el gobierno avalaba y escondía los estudios reales de cómo el tabaco producía cáncer, tenía riesgo para otras enfermedades, y cómo lo hace hoy con la industria del azúcar, que vos ya lo dijiste, o sea, la primera causa de muerte hoy en el mundo son enfermedades crónicas no contagiables, ¿no? Algo así. Entonces, ¿cómo sí, puede las ser? no transmisibles. El azúcar y las harinas están matando más que cualquier otra droga, más que los accidentes de tránsito. Y no, o sea, no es saludable eso. ¿Cómo puede ser que no hay como una revuelta de la gente que dice, no podemos seguir consumiendo esto? O sea, es una droga que es más adictiva que la cocaína, que mata lento, pero mata y mata a un montón de personas. Hago una pequeña pausa
para contar más o menos cómo es que es, cómo después de los procesos de sanación que tiene el cuerpo, después de comer bien un tiempo, notas el impacto del azúcar y las harinas mucho más después de haber sanado. Es casi como un efecto instantáneo, digamos. Consumís azúcar y sentís las molestias gastrointestinales, de estado de ánimo, de salud, de todo el cuerpo y cómo te afecta. Es una droga lenta, sí, pero a una persona saludable le causa todos esos problemas de una manera rápida. Y es bastante impresionante una vez que lo sentís en carne propia cómo el azúcar te puede afectar tanto. Y no solo es que nos acostumbramos al azúcar y pasamos a estar bien, sino que estamos tan acostumbrados a estar enfermos y a sentirnos mal. Tenemos las enfermedades crónicas como algo que dura toda la vida, algo que no tiene cura. Y cuando una persona llega a cierta edad, a cierto punto de su vida, con tantos años de mala alimentación, vemos realmente, digamos, cómo es la respuesta de la sociedad. Y es normal, a esa edad ya, digamos, empiezan a fallar las cosas, pero no tiene por qué ser así. Estamos tan acostumbrados a lo crónico, a sentirnos mal constantemente, que no tomamos conciencia de qué mal estamos hasta que nos curamos. Sí, sí, Es está una muy, droga. pero eso es lo que yo te decía, está muy naturalizado y como antes, vos pensás que antes el cigarrillo justamente tenía publicidad en la tele, ahora lo prohibieron. ¿Pero por Mm, qué? Porque el Estado se involucró. Con la alimentación no sí, pasa eso, porque todavía hay mucho conflicto de interés, no se involucra el Estado, entonces no tenemos rotulado frontal, o sea, no podemos ver qué es lo que tienen los alimentos. Una barrita de cereal, si le pusieran el rotulado frontal, tendría que decir exceso de azúcares. Si vos le preguntás a una persona si eso es sano y te dice que sí, que una barrita de cereal de las que compra en el kiosco ser, son claro, sanas. marca ser, Hay mucho así es. desconocimiento. El otro día estaba viendo en la facultad me habían pasado que un estudio que decía que los niños de 4 a 12 años miran 60 publicidades por semana de alimentos poco nutritivos, ya sea galletitas, barritas, yogures. O sea, vos fíjate, 60 publicidades por semana miran los chicos. Inconscientemente ya por la tele te lo encajan. Te meten las canciones pegadizas, te ponen las caricaturas, y eso parece que no y afecta un montón en cómo se alimenta uno. Los comentarios también de la gente, porque vos qué pasa, vos le querés dar bien de comer a un chico y qué te dice, ay, qué malo, qué aburrido que sos. Y en Sí, realidad no, es lo que debería ser. El tema es que uno involucró mucho en lo social la parte de la alimentación. sí. También que una de las razones por las que es muy difícil alimentarse bien y alimentar bien a un chico es, bueno, ¿no? El sabor, pero cómo conseguimos, ¿no? Algo rico y saludable. O sea, para la mayoría de las personas, incluso, ¿no? Es como imposible. Es como rico y saludable son antónimos. Tipo, no Exacto. existe. Y yo ayer me clavé un panqueque de dulce de leche exactamente idéntico a uno normal. Súper, o sea, no voy a decir light, pero súper saludable. Conseguí el dulce de leche sin azúcar, no hice toda la movida, pero lo hice y me comí un Claro. paquete de dulce de leche sin culpas, o sea, libre de culpas. Y es como, Sí. le puedes dar a un chico un panqueque de dulce de leche sin azúcar, pero es como que la gente todavía no lo entiende y no ve que tenemos hoy en día opciones, tenemos tecnología y reemplazos eh, muy buenos, como por ejemplo el eritritol, que es un edulcorante, no sé si lo conoces, Sí, es como el azúcar cero polialcohol. calorías. Claro, Sí, yo tengo en Argentina, lamentablemente, no hay muchos polialcoholes, el único que puedo conseguir es el xilitol, que tiene 50% de calorías que el azúcar. Y sí, es como un azúcar al 50%, no es exactamente un edulcorante. Pero el eritritol sí lo pude conseguir y tenemos las opciones, ¿no?
un poco Inclusive la más stevia. caras. Sí, el stevia, que tengo, pero cajas de stevia, porque mi mamá es fanática, y hago todo con stevia, o sea, está buenísimo. Y Claro, también, igual, a mí me da bronca cuando me fijo y el 90%, 99,99% del stevia es stevia con dextrosa y maltodextrina. O sea, sí o sí. sí, Y eso se vende como apto para diabéticos. Y la dextrosa es un azúcar con casi el mismo índice glucémico que el azúcar, y la maltodextrina exacto. tiene índice glucémico más alto que el azúcar, y andan vendiendo eso, lo mismo en el Splenda, y andan vendiendo eso como apto para diabéticos, y es la verdad que me da mucha bronca. En Argentina no tenemos una muy buena variedad de edulcorantes. Por ejemplo, si vos te fijas en Amazon, los edulcorantes buenos, los que vienen con eritritol o con alulosa, eh, Sí, y después también todos los edulcorantes que son miles de veces o cientos de veces más dulces que el azúcar, que son como los microedulcorantes, que son los extractos, como por ejemplo el de fruta móngica, stevia y sucralosa, que yo conozco esos tres, y te hacen sí, los blend de azúcar, ¿no? En un paquete te ponen eritritol o alulosa con los edulcorantes como stevia, sucralosa, etcétera, y tenés azúcar 100% dulce como el azúcar, puedes usar en la misma cantidad, se dora, se derrite, etcétera. Tenemos eso. ¿Qué hacemos consumiendo azúcar? ¿Entendés? azúcar, sí. No, yo estoy de acuerdo con vos, o sea, hay muchas opciones para endulzar y que no sea tan nocivo para la salud. Opciones las hay, inclusive lo que yo siempre pienso y hablo con otra chica que es nutricionista, siempre decimos también el sabor tan dulce que nosotros buscamos en las comidas, Es también real. está impuesto de que necesitamos endulzar todo. A veces no es necesario. Yo, por ejemplo, me acostumbré y todas las infusiones las tomo amargas, todas. Pero ¿qué pasa? Es cuestión de acostumbrar el paladar, porque nos estimularon mucho el paladar a propósito, ¿no? Porque Sí, vos, ¿qué pasa? Vos vendés algo adictivo, si yo me compro unas Oreo, me bajo el paquete. No tengo una regulación. ¿Pero por qué? Porque es adictivo, tiene azúcar, tiene sodio. En cambio, si vos te comes un pan, agarré un pan sin sal y ya no es lo mismo, ya no querés comer tanto como cuando agarrás el pan con la sal. Eso es lo que genera la industria, se le dice hiperpalatabilidad, o sea, vos tenés tan estimulado el paladar que cuando te dan un alimento sin sal, sin azúcar, decís, oh, esto no tiene gusto a nada, y en realidad no está bien eso, en realidad lo natural es cómo viene así el alimento, cómo viene de cuando lo sacaste. Como la comidas fruta, o sea, la reales. fruta. Exacto, yo a veces endulzo muchas cosas de panadería con fruta, inclusive con dátiles. Consigo los dátiles y le pongo eso. Consigo banana madura y le pongo eso. Trato de buscar alternativa de que sean buenas y que les resalte el sabor a la comida, ¿no? Porque también si uno come algo que no le gusta, no está bueno. Sí. Pero tampoco el exceso genera que no puedas parar nunca. Eso es lo que tiene, son adictivos. La realidad es que todo lo que viene en paquete no puedes parar, ni siquiera las galletitas de agua, que son también una basura, Sí, no, no. porque tienen Yo grasa, miraba sal, azúcar. las cerealitas y tenían, ¿no? En el frente decía no sé qué, omega, no, omega X, fibra, semillas de no sé qué, y después miraba la información nutricional. Mucha fibra, bajo en grasas, etcétera, y después los ingredientes. Primero todos los insulantes, emulsionantes, etcétera, que no puedo leer porque no estoy en el tema. Pero los almidones modificados de no sé qué, almidón modificado de no sé qué, o sea, Sí, yo más o menos un poco de tanto leer los paquetes me voy acordando de los conservantes, los sódicos, potásicos, etcétera, y tenía como tres conservantes, no sé qué, todos eran como los que estaban prohibidos en Estados Unidos y en Europa, y estaban ahí nomás, y es que no sé, lo que estás comiendo es veneno. sí, Cuando leí lo de los tres venenos blancos, es que literal, me lo tomé tan literal como por ejemplo la cocaína, porque es veneno, o sea, mata más que las cosas que, o sea, es la primera causa de muerte en el mundo.
afecta muchísimo la salud y lamentablemente, por ejemplo, hay empresas como Nestlé, por ejemplo, o un montón de empresas que venden ultraprocesados que los productos que van hacia Estados Unidos tienen unos ingredientes y los que van a Europa tienen otros, porque en Europa tienen más regulación, entonces no los Sí, dejan poner ciertos conservantes, no los dejan, o sea, y vos lees el mismo producto en Estados Unidos y en Europa y los hacen distintos solamente porque uno regula y el otro no. O sea, en sí, vez de, no vaya a ser que los hagan todos sanos, viste, que como en Estados Unidos no regulan esa parte, es impresionante. Entonces, es como, es importante saber que la política es como re importante sí, en un contexto en donde hay que cuidar en serio a la gente. El tema es que también el que te enferma después te da el medicamento, ¿me entendés? sí. Después están la misma empresa esta que te digo, que creo que era Nestlé, o no me acuerdo Mm. cuál es estas que son muy grandes, Sí, vende sí, los las ultraprocesados y 10 después vende grandes. pastillas para bajar de peso. Sí. Igual yo me ¿Entendés? acuerdo, eso Entonces te era enferman por un... que habían como unas pastillas, pero eso era como viejo. No sé si sigue existiendo, tal vez en otros países, como por ejemplo el Reduce Fat Fast y todas esas cosas Sí, que yo veía en la tele, pero que eran súper viejos. Y hay el viejo del Reduce Fat Fast, que era como un cornillot de la salada que te vendía ese y te mostraba la China sacando, no sé, una semilla o no sé qué en el campo y decía con nuestros ingredientes sacados de máxima calidad. Y es que cómo, y aparte te decía, no, obviamente, se alcanzan máximos resultados con dieta sana y ejercicio. O sea, entonces, ¿de qué y me estás lógico, claro, lo que deberías hacer en vez de comprar sí. esto. O si Es no, que sí. esas cosas que sí funcionan, que está comprobado que funcionan, pero que son malísimas para la salud, que son los absorbedores de carbohidratos, que consumís eso con la Ah, comida y no sí, absorbes la comida. O sea, como que te sí. pasa la comida y no la absorbes. Es malísimo eso, o sea, es El como, famoso Satial. es horrible, o sea, Muy malo es y un veneno. carísimo. Sí, Sí, bueno, y las pastillas, muchas pastillas para las quemadoras de grasa, que se usan mucho en los gimnasios, que los dan sí, ah, inclusive los mismos sí, personal trainer, dan taquicardia. Hay gente que la tuvo que dejar de tomar porque estimulan el metabolismo para que justamente son quemadores de grasa, pero eso no puede tener nada bueno, ¿me entendés? Te da sí, taquicardia, te aceleran, no, como una hormona, ¿qué estás tomando? ¿Me entendés? O sea, no es algo sano, no es forma de bajar de peso tampoco. Pero bueno, no, ya te digo, estas cosas pasan porque se deja que pasen también, sí. no hay información clara, Sí, nos falta muchísimo, y es nos una falta re muchísimo. guerra tener que explicarle a la gente y que te citen un estudio y vos mirás ese estudio, por ejemplo, yo cité un estudio que tuve que hacer el análisis de ese estudio, me tuve que remeter y me metí, ¿no? Era las grasas saturadas causan problemas al corazón, no sé qué. Entonces me metí a ver los participantes, la dieta. El 50% de los participantes eran fumadores. La dieta consistía en un 30% de azúcares y granos refinados. Entonces, es como, ven lo que hace, ven los estudios que citan o la ciencia, la pseudociencia, pasaba exactamente lo mismo con los estudios que decían que fumar no causaba cáncer, Ay, sí, que los falsificaban todos, o sea, porque el gobierno justamente estaba entongado con eso. No era solo que miraba para otro lado, sino que los ayudaba a que eso pase. Y hoy en día pasa sí, lo mismo con la industria del azúcar. No digo que tal cual. Argentina, porque la verdad que la opinión de Argentina y lo que haga el ANMAT en la industria de los alimentos y Nestlé, o sea, están completamente en otra, pero los gobiernos grandes que sí permiten que las industrias hagan esas cosas con el azúcar, o sea, es una batalla como para que hagan lo mismo que hicieron con los cigarrillos, que lo hagan con el azúcar. Exacto, inclusive las mismas empresas financian las investigaciones, entonces las Sí, investigaciones salen cuando a tu veo las favor. investigaciones del cereal, que el cereal con fibra ayuda al intestino, patrocinado por Kraft Foods. O sea, ¿qué me estás Claro, diciendo? O si no, te ¿entendés? venden el mismo cereal endulzado y después de la misma marca, el fitness. El, Exacto. y es que es lo Las dos mismo. versiones, porque sí.
porque no quieren dejar de tener ningún cliente, ni el que come mal, ni el que supuestamente come bien. Claro. O Y yo sea, comía cereal, quieren todo. comía todo el cereal, decía, ay, qué sano, por Dios, una cantidad de cereal y decía, ay, Sí, no tengo obvio, nada pero de ¿por qué hambre, no me saca el hambre. sabés? Es que es eso, tratan de hacer eso, de confundirte. Yo veo que la gente está interesada en aprender a comer bien, eso sí lo noto, pero está tan confundida porque los bombardean de todos lados que no sabe qué creer. Mm, Yo, por ejemplo, te digo que comas alimentos reales, que comas natural, que eso es lo mejor, y después te aparece la publicidad de yogurísimo fortificado con vitamina A, D Cieno, y qué sé yo, yogurísimo, qué sé yo, lleno de artesanal. azúcar. Claro, el otro día estaba escuchando justo una propaganda de un lácteo que decía, ahora sin jarabe de maíz de alta fructosa, como que se promocionaban porque ya no le ponían más Claro, ¿y jarabe que de maíz de tenía? alta fructosa. Azúcar, o ¿Para qué? sea, Claro, o sea, ¿para qué se lo ponías, me entendés? Así que sí, yo creo que la gente quiere, Internet, por porque Dios, está bombardeada por la publicidad, por los influencers y por sí, otros profesionales o nutricionistas. Y yo creo que eso también confunde más, porque no van todos para el mismo lado. mm. Cada uno va por sus propios intereses. Sí, igual Argentina es como que tiene una suerte de, ¿viste lo que le dicen la dieta estándar americana? Sí, Bueno, que estamos lejos de eso. O sea, sí tenemos mala alimentación, pero Argentina en general, a pesar que, a ver si encuentro el dato, yo había citado el estudio, no lo voy a encontrar. Bueno, era un estudio que decía que Argentina está como en el puesto número 36 de obesidad, que era bastante ah, alto. No, 36 de obesidad, no, te miento. Era 36 puesto 36 del mundo de consumo de azúcar. Ahí está, ese era lo que era. sí. O, Inclusive no quiero mentirte, pero me parece que somos en Latinoamérica, no estoy segura. Creo que somos los segundos más bebedores de bebidas, de gaseosas. sí, Es mucho. Lo que se consume sí. acá de gaseosas es Sí, o sea, muchísimo. estamos lejos de ser Estados Unidos con sus tasas de obesidad, pero tenemos una bastante buena intención. Y volviendo a antes que habías algo dicho de la hiperpalatabilidad, me Sí, pasó cuando estoy ahora en la dieta keto, eh, cómo me cambió el paladar al dejar el azúcar es impresionante. O sea, claro. el zapallito me parece empalagoso. Le pongo un sobre de stevia al té y es empalagoso. O sea, la mermelada sin azúcar es empalagosa igual. Las frutillas son Sí, dulces como nunca las había sentido dulces en mi vida. Me como una frutilla y no necesito ponerle ni una gotita de stevia porque literalmente ya es súper dulce. Los arándanos me sí. parecen caramelos, o sea, ¿cómo te cambia el Es paladar? cuestión de hábito, totalmente. Cuando vos dejás esos alimentos, de repente cuando los volvés a probar, decís, ay, por Dios, esto es súper dulce o salado. También pasa con lo Venenoso, salado, ojo. Cuando vos empezás a comer con poca sal, sí. probás algo que, viste que vos solés ir a comer afuera y está todo hiper salado. Ay, Y ahí te das sí. cuenta, nosotros pasamos creo que 5 veces el consumo de sal por día, Mm. de lo recomendado. Es un montón. Mi mamá, como tiene hipertensión, cocina todo sin sal. Y yo, por despistado, no le pongo sal a las comidas. Para mí es, o sea, no, yo me viene el plato y yo como, y nunca jamás le pongo sal. No sé por qué. Claro, Me acostumbré a comer sin sal, pero no es que estaba buscando activamente reducir el consumo de sal, sino que resultó que comía menos sal. Y sí, sí, porque comen ahí en tu familia, en tu sí, casa, y sí. mi mamá me dice, ¿no le querés poner sal? Y yo le digo, no, está bien. Y como el pollo sin sal. Y la verdad que Exacto. no le siento la necesidad, siento suficiente sabor como para ponerle sal y arruinármelo. O sea, Exacto. ¿Para qué? Si no hace claro, falta o si no es si no hace falta, necesario. claro, es como costumbre. No, tenés el plato ahí y lo salás antes de comerlo. Eso, ¿Por qué? ¿Entendés? claro. Claro. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, eh, entonces Vos vamos decime, a... si me voy por las ramas, vos Sí, no me importa porque volvés. todo me suma, todo me suma. Y la verdad que está Dale, súper interesante. dale. ¿Crees que se sabe más de lo que se sabía antes cuando se dictaron por primera vez las recomendaciones nutricionales del Ministerio de Salud, que son
las guías alimentarias para la población argentina de 2003. No sé si lo tenés visto. Sí, las vi. Excelente. Hay unas del 2003 y las otras del 2016, Sí, y que las del... se esa no las renovaron. vi. Yo tengo las del 2019. Hay unas guías alimentarias para la población argentina, que son las más viejas que me nombraste recién, que antes era un óvalo, la gráfica Sí, era... nutricional, no sé si lo Sí, viste. sí, sí, yo Y lo vi. ahora las nuevas son un plato, que en Mm, el medio tiene el agua, la canilla. sí, sí, ese sí. Ese me parece que es mejor, pero porque también cambió. Antes la base, o sea, lo que más era de consumo eran todos los cereales y ahora cambió y son las Sí, frutas y la pirámide verduras. nutricional, ay, por favor, es algo que me súper enoja, la pirámide nutricional, me parece una mentira. Y la mayoría, Es una algo que me mentira. parece, sí, algo que me parece súper impresionante es que la gente no sabe que ya se cambió, que está como No, vieja. Si yo le pregunto a alguien por la pirámide nutricional, automáticamente piensa en la que tiene abajo los cereales. Y ya no es tal más una cual. pirámide, es como un plato, ponele, tiene frutas, verduras, el que era el Está plato por Harvard, algo cantidades. así, claro. Sí, está por cantidades, la mitad del plato son frutas y verduras y Sí, lo otro se va dividiendo en cereales, carnes, lácteos. sí, Yo creo que no están bien difundidas porque la mayoría de la gente no sabe cuál es, sí. ni siquiera tiene en cuenta los mensajes, se sacaron mensajes, no sé si los viste, los 10 mensajes que dan en las guías alimentarias, Ah, los los 10 de... mensajes a la población, Ay, pero que es el eran los consumo de viejos. agua. Ahora te los voy a mandar, los nuevos. Ah, no. Los viejos también eran 10, son Ah, siempre 10, pero cuando los actualizaron son más específicos. sí, La realidad es que yo los conozco porque estoy en la carrera y me los hacen sabérmelos de sí, memoria, pero yo sé que la mayoría de la gente no sabe qué son las guías alimentarias para la población argentina. No sí. están bien, no están bien difundidas, creo que no llegaron a toda la población. O sea, a mí no se me ocurriría buscar, sí, vos pones en internet y te aparece, pero ¿cómo llegas a eso, me entendés? Sí, sí. Eh, Cuando Inclusive en sean los escolares. colegios no lo sacaron un manual para multiplicadores justamente. En ese manual es para las personas que tienen que divulgar estos mensajes y la gráfica nueva. Y la realidad es que en los colegios no se da, sería primordial. En el colegio te enseñan tantas cosas y no te enseñan Sí, algo yo como tuve una buena una alimentación. materia que se llamaba salud y adolescencia y me daban un Ah, montón de sí, cosas, educación sexual, etcétera. Pero eso nada. Sí nos nada, dieron un montón de nada. nutrición, tipo, nos enseñaron a calcular nuestro consumo ideal de carbohidratos, grasas y proteínas. O sea, nos enseñaron un montón de cosas. Pero esas guías es como que, no sé, no, quedaron en el olvido. Sí, la realidad es que no le dan mucha importancia, para mí es algo como fundamental y no se le da casi nada de importancia a la parte alimentaria. No enseñan a los chicos a comer y inclusive si vos les enseñas que tienen que comer bien y todo y el chico después sale al kiosco, en el kiosco no tiene opciones buenas. O sea, el entorno es otra parte de la educación. Vos podés enseñar Sí. y decir, sí, vos tenés que comer esto, 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 pero cuando sale el pibe al recreo, alfajores, galletitas, papas fritas, Coca-Cola. Eso es lo que vende el kiosco. Entonces, ¿qué educación es contradictorio? O sea, vos estás dando una educación explícita cuando le hablas, cuando le decís lo que tiene que comer, pero después hay otra educación que está como oculta dentro de lo que te brindan en el kiosco, sin ir más lejos. No sé si estuviste averiguando, quizás por ahí está bueno que compares, Chile está muy avanzado en la parte de alimentación. Chile tiene el rotulado frontal, después búscalos, te lo voy a Sí, pasar también igual. había visto los de México que decía alimento alto en azúcar. Eso, exacto. El etiquetado negro tiene Sí, adelante, te dice exceso de azúcares, exceso de grasa saturada. Y eso, quieras o no, Chile dice que impactó un montón en la población, no se ve nada. ahí está. Y tenemos la tablita nutricional que nadie sabe leerla, que está con los porcentajes, la cantidad de carbohidratos, que eso, al fin y al cabo, no importa, lo que importa son los ingredientes, no Claro, importa qué sí. porcentaje de grasas tenga.
si estás hablando de un fruto seco, te va a dar alto el porcentaje de grasa, pero es grasa buena. Nosotros estamos muy lejos de lo que es rotulado frontal. Chile está re avanzado, inclusive creo que en los colegios todo lo que tiene etiquetado frontal no se puede vender en los colegios. O sea, si dice exceso de azúcares, exceso de sodio, eso no habilitan para los Sí, y colegios, no también, los pueden entrar a los colegios. claro, y también la otra opción, que ya no hablemos de cosas procesadas, pero buenas. O sea, cosas, por ejemplo, preparados con, qué sé yo, harina de almendras, cosas buenas, ¿no? Si estamos hablando de Buena, eso, pan, galletitas, empaquetados. O sea, eso acá no va a haber. Sí sé de un par de emprendedores que venden esas cosas, pero carísimas, o sea, no se consiguen. sí. Pero si vamos a una dietética X, cualquier cosa que agarres de ahí no te puede salir menos de 300 400 pesos. O sea, también estamos, bueno, igual estamos en un momento del país, estamos en un Sí. momento X. Pero, por ejemplo, también en Estados Unidos tenés el Whole Foods, que ahí sí te sale todo caro, ¿no? Pero, por ejemplo, en Walmart vas y encontrás eritritol, edulcorante. Y acá, ni en la dietética, lo tenés que comprar por Mercado Libre y te sale medio kilo, 3.000 pesos. O sea, no, no estamos en un buen momento. ¿Viste? Es un afano. Sí, no. Sí, Y allá sí, tenés sí, el por eso, potecito en Walmart. Y acá, exacto. olvídate. Bueno, por eso también hay que apuntar a comer sano, pero sin por ahí rebuscársela tanto, o sea, Sí, ir más no. como a lo natural y endulzar con lo que está disponible, porque también uno tiene que tener conciencia de que no todos pueden acceder a ciertos productos, porque Sí, son muy exclusivos. Inclusive sí, el orgánico, lo que estábamos hablando recién, lo que tiene el certificado orgánico es carísimo. sí, Porque pero ¿qué pasa? No es por culpa de los productores, porque los productores tienen que pagar ese certificado. Que sí, te certifiquen orgánico te cobran fortuna, pues te tienen que venir a revisar la tierra, hacer los análisis. Entonces al productor le cobran un montón de plata por ponerle el certificado y él te tiene que cobrar un montón de plata para cubrir los gastos, porque encima lo que es orgánico no sale con la misma frecuencia que lo que no. sí, Entonces, esto es una cadena que va solamente, que siempre termina en lo mismo, en la gente que está arriba de todo y que maneja las industrias, que maneja los países, porque para mí la industria está mucho más arriba que el Estado, porque los maneja, o sea, lo maneja como quiere, ya sea la industria del tabaco, como hablamos, la del alcohol, porque también en el alcohol falta muchísimo, porque es lo legal, es la droga legal como el cigarrillo, sí. pero es malísimo. Sí, y también una de las cosas, ¿no? Que yo que hago la dieta keto, que me tengo que cocinar todo. O sea, no me Sí. puedo centrar en conseguir la semilla molida predigerida por el tiburón del transatlántico, porque no, o sea, no está acá, por más. Por ejemplo, mandan las recetas keto, ¿no? Veo en internet gluten vital de trigo, fibra de avena aislada, aislado de proteína de legumbres. O sea, no tengo acá, o sea, y tampoco es que estoy viviendo a base de huevo y panceta o cosas así, Claro. o carne y verduras, tipo Por eso, hago hay que, budín, etcétera. Pero bueno, es que es rebuscársela, y también es el país, ¿no? Estamos acá en el país de rebuscársela, es, sí, hay que rebuscársela y comer sano de forma simple, de sí, lo que hay en el mercado. Buscar lo más natural posible, ir a la carnicería que te es por ahí más económica, pero comprar bien, ir a la verdulería, más económica también, pero comprar sí, cosas buenas, saber lavar las verduras, saber sanitizarlas, por ahí para bajar un poco el contenido en pesticidas que puede llegar a tener, porque obviamente bueno, no todo el mundo va a poder comprar bolsones orgánicos, entonces, bueno, rebuscársela, pasarle un cepillito, a lo sumo pelarla, rebuscársela eh, sin también exagerar, porque también es estresante estar todo el tiempo sí, fijándose, es imposible, estamos dentro de un sistema que te obliga sin querer a terminar consumiendo esas cosas, pero sí, para mí cambió muchísimo y respondiendo a tu pregunta, no, no están bien difundidas las gráficas, no, porque la gente no tiene ni idea de cómo es la sí. gráfica. Y también una de las cosas
que habías dicho, por ejemplo, de Chile, de las etiquetas, ¿no? Que acá está tan mal hecho que, bueno, está bien, o sea, el malitol es un edulcorante, es un polialcohol. Sí, Entonces, hay una visión como de los polialcoholes como el azúcar que no se absorbe, o el edulcorante 0 calorías. Pero el malitol sí, tiene el 80% del índice glucémico del azúcar, el 80% de las calorías. O sea, es casi azúcar. Y hay un montón de cosas para diabéticos con malitol. Y entonces enseñan que en los carbohidratos, en la etiqueta, si vos tenés los carbohidratos, y a eso, para saber los carbohidratos netos, tenés que restarle la fibra y los polialcoholes. claro. Entonces, te cuentan el malitol, el sorbitol, como polialcoholes en la etiqueta, y vos decís, ay, qué rico, qué sé yo, chocolate para diabéticos, 0 gramos de carbohidratos netos. Y en realidad tenés malitol ahí, tenés todas estas cosas que no, o sea, se tienen que decir, ¿no? Que no es, que se absorbe en el cuerpo, se absorbe como azúcar. Y son Y un que montón de encima cosas. están en estudio todavía, Sí, porque siguen en estudio a ver qué efectos tienen. Por sí, eso es tienen importante efectos que el súper diabético, nocivos. sí, el diabético no hay tanto control acá como por ejemplo un celíaco. Un celíaco sabe que si tiene el sello de Sintac y está en el Mm, listado oficial de ANMAT, ese producto no tiene gluten. Pero sí, lo que es el diabético es muy confuso porque los productos te dicen sin azúcar y como decís vos, pero en los ingredientes te dice dextrosa o claro, jarabe de glucosa. sí, Eh, o te dicen maltitol, lo mismo, polidextrosa, que son cosas que por ahí tampoco son buenas para el diabético. Entonces, sí, por ahí si se come un pedacito no le va a pasar nada, pero no es lo ideal, porque como claro. decís vos, mismo los edulcorantes, acá se usan los más truchos, viste que en las marcas se Sí, usan la sacarina, el ciclamato, que son de hacer sulfame ah, de potasio, claro, sucralosa, son muy malos y inclusive hay estudios que dicen, tienen que seguir investigando, que generan resistencia a la insulina, como que generan que secretes insulina, por más que no te suba la glucosa en sí, sangre, estimulan la liberación de insulina. Y eso no está bueno en un diabético, porque el diabético le funciona mal la insulina. mm, Entonces, que la estimule no es bueno. Por eso te digo que el edulcorante es hasta ahí lo que está bueno, sino que yo probaría endulzando con otras cosas, como te digo, con frutas, con sí, dátiles, con pasas de uva, como que ir buscándole la vuelta para consumir menos de eso. Como decís vos, un edulcorante de mejor calidad, una stevia, algo que sí. sepas realmente que no me va a hacer daño. Sí, yo estaba buscando la planta de stevia para tener en mi casa y hacer el extracto yo mismo. ¡Ay, Pero qué bueno! sí, y se consiguen las semillas, no conseguí una planta, pero sé que puedes tener la plantita, es como una plantita así, que tiene las hojitas, Sí, le sacás la hojita, la hervís y te sale como el sí, juguito dulce de la stevia, y que aparte es mucho más natural, ¿no? Pero no re. conseguí y también está bastante cara y para plantar una semilla, o sea, ¿para qué? Si la voy a tener, no sé, el año que viene, o sea, es toque. Bueno, Ojo, las dietéticas venden de stevia deshidratada, las hojas deshidratadas. Yo sí, conseguí, por si no conseguís la planta. Entonces sí. por ahí podés comprar en la dietética las hojas solo Ah, y haces el extracto ahí. Eso también ah, es una buena opción. Yo en Estados Unidos compré fruta del monje, que sí, es es muy caro, pero buenísimo. dicen que es claro. Es como Y stevia, ahí, es el bueno, ahí la voy edulcorante. zafando. Ay, ¿y conseguiste algún otro tipo de edulcorante en Estados Unidos o fuiste a comprar fruta mágica? No, pasa que conseguía stevia pura también, pero era Sí, muy caro, muy caro. mm, Y yo te digo, la verdad, casi no estoy usando porque ya no endulzo las infusiones. Últimamente, como las tostadas, no les pongo más mermelada, le pongo pedacitos de banana, mantequilla de maní, mantequilla de almendras. mm, Entonces ya como no estoy endulzando nada, a no ser que me compré un azúcar de dátil, mm, es el dátil hecho azúcar claro, triturado. Entonces, si hago un budín o algo de eso, le pongo el azúcar de dátiles. mm, Eh, y me las voy rebuscando así, o sea, hay forma. Forma sí, tenés miles para no ponerle. Pasa que, ya te digo, lo más conocido, lo más barato, lo que está en todos lados es el azúcar común. sí. Lamentablemente es re difícil de sacar. Sí, yo también quería conseguir stevia pura y conseguí uno líquido que era Hileret,
Y Sí, me fijé y dije, ay, sí, este debe ser, porque el Lillet es como el más famoso, o sea, como el stevia de más calidad, a pesar de que tenga dextrosa, los paquetitos, y dije, bueno, el líquido por lo menos no debe tener dextrosa, o sea, por lo menos como ya está diluido en agua, no lo van a diluir en otro edulcorante. Y tenía agua, esteviol y sucralosa. O sea, ya ahí me rendí de buscar la stevia porque nunca jamás. imposible. No, o sea, Imposible, los productos son una basura. Creo que el único que sí, tiene stevia sola es el Jual, la marca Jual. Me tendría que volver a fijar. sí. Hay una que es el Jual y otra Trini. Pero Sí, bueno, Trini la también es realidad es una de que las creo que mejores. tienen. Sí, porque es lo que menos, o sea, la que menos tiene agregados, digamos. Sí, Pero sí, los mejores, si lo puedes hacer en tu casa, es lo sí. ideal, totalmente. Lo que más bronca me da es no poder conseguir buenos polialcoholes, no poder conseguir eritritol o alulosa para hacerme el dulce de leche o la mermelada, 0 calorías. Y lo único que consigo es el Claro, xilitol, que tiene, creo que 2,4 calorías por gramo, pero no me sirve para el propósito de la dieta, no puedo consumir carbohidratos. Entonces, claro, sí. Sí, 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 te entiendo. Sí, lo mejor es la stevia pura. Fíjate, creo sí, que Trini no trae nada líquido. Y después el Jual me parece que sí, tampoco trae nada, que solo es stevia. Pero sí, sí, tenés que estar buscando un montón. La fruta del sí. monje acá creo que no se vende. No, para nada. Ni ahí. Sí, no, no, es re difícil. Pero ya te digo, si estás haciendo la keto, es muy poco el carbohidrato que podés llegar a comer. Por eso tampoco por ahí podés endulzar con alguna fruta ni nada por el Claro, estilo. no. No, con stevia o a veces ni endulzo, Claro, pero es que todo es muy dulce en keto. sí, Cualquier cosa es súper dulce y es como, wow, como, cómo te cagan el paladar, cómo te sí, sentís que te sacas una venda de los ojos con el paladar. te alteran, sí, Sí, te alteran todo. Sí, te sentís como que estabas controlado. sí, re contra. Bueno, después otra pregunta. ¿Crees que es importante evolucionar la información que dan los profesionales de la salud a medida que se descubren cosas nuevas? Sí, inclusive es un derecho. Claro, Nosotros, todas las personas somos sujetos de derecho por ser sí, parte de la Argentina, de la República Argentina, y tenemos el derecho a la información y a la educación. Está en la Constitución y el derecho a la información quiere decir que vos tenés que sí o sí conocer todos los avances que se están dando de manera científica, ya sean las universidades o financiado por empresas, pero todo lo que son estudios de avance científico deberían estar informados toda la población y creo que es un derecho que no se cumple para nada. Pero sí, estoy segura de que está en la Constitución y no es algo no es algo que se practique, inclusive no tiene acceso todo el mundo, porque si sí, salen estudios nuevos sobre patologías y todo, no suelen ser accesibles para la gente porque son cosas muy caras. sí. eh, entonces Y no también sirve. acá en el país mucho pruebas aleatorizadas no se hacen mucho de alimentos, o sea, cosas acá en el país, no, entonces tenemos que ver, digamos, lo que sale en los demás países. Y la gente no se va a poner a investigar qué hacen, qué miran los científicos de la nutrición en los demás países, o sea. Y hay No, muchos, hasta el día de hoy se están haciendo muchos descubrimientos de los ácidos grasos esenciales, el azúcar. O sea, hay un cambio de paradigma completamente. Un capítulo de mi trabajo se llama La revolución de las grasas y es toda la serie de estudios que se fueron desmintiendo o desdemonizando las grasas y cómo eso afecta o no afecta, que también es parte de las entrevistas y parte del estudio, a la nutrición. tal Y cual. es una batalla, la verdad que no afecta a muchos, hay que informar mucho y también hay muchos nutricionistas que, a ver, estudiaste, no sé si los nutricionistas tienen que hacer el juramento hipocrático. En realidad tenemos una materia que se llama ética y te hablan del juramento hipocrático. Creo que nosotros como nutricionistas no bastante la cuestión ética y de relaciones humanas, o sea, te hacen
como tenerlo tenés como materia. mm, Ahora, quién lo implementa es otra cosa, es como la medicina y los médicos. O sea, sí, no importa eso, sí, y no le dan mucha, hay mucha mucho importancia. nutricionista. La realidad es que Hay muchos hay mucho nutricionistas que, nutricionista financiado también sí, y o que sea, dice lo que le conviene. son todos marca Kellogg's, o sea, Sí, todos sí, nutricionistas que te totalmente. venden la misma dieta, baja en grasas y alta en carbohidratos, de pollo y zapallo, y te tienen. Y Sí. después te muestran las historias de los clientes. Bueno, estoy acá con Romy que bajó 2 kilos en 8 meses, tipo, sí, y te tienen ahí. Sí, 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 se publicitan publicando los casos de las personas con las que, a las que atendieron. Em, Sí, yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, yo como profesional no lo haría. Creo que habla más el ayudar a la gente, el boca a boca, que exponiendo lo que vos estás haciendo con tus sí, pacientes. Lo que creo también es que mucho nutricionista que quedó en la prehistoria, porque vos pensás que hay muchos que no se siguen actualizando, entonces siguen con los métodos tradicionales de Light, del Casan Creme Light, la mermelada ABC, y sí. es como que no salen de ese entorno y no se actualizan, porque la realidad es que es una carrera que vos, es como medicina, tenés que estar actualizando todo el tiempo, porque todo el tiempo hay estudios nuevos. Entonces, si vos no te actualizás, quedás atrás. Sí. Y hay mucha gente que sigue con lo tradicional, digamos, y eso también no ayuda. Y aparte causan daños, porque por ejemplo las señoras mayores que están premenopáusicas o en situaciones hormonales, hacerlas bajar de peso con una dieta hipocalórica es casi imposible, es Mm, contraproducente y les causas un daño. Y lo que terminas causando con eso es que busquen soluciones milagrosas tal y cual. cosas así, um, que busquen, sí, que busquen soluciones como, qué sé yo, la dieta, había una nueva hora, ayuno de la fruta, 3 días comiendo pura fruta. O sea, Es que yo no estoy de acuerdo en esos extremos. A mí no me parecen innecesarios. Inclusive uno transporta vitaminas, hay unas vitaminas que se llaman liposolubles y que se transportan mediante la ingesta de grasas, porque son la A, la D, la K, la E, y están en los alimentos que tienen grasa. Entonces, si vos no consumís grasa, te van a faltar esas vitaminas también. Entonces, eso también es desconocimiento, no solo son los ácidos grasos esenciales, sino las vitaminas liposolubles, mm, que se vehiculizan con la grasa, y sí o sí tenés que comerla. mm, sí, totalmente. Bueno, a ver, la siguiente. ¿Pensás que la información, bueno, que ya lo fuimos hablando porque, bueno, como que nos fuimos por las ramas, que las guías que da el gobierno influencian la nutrición en alguna escala? Si tienen algún, y bueno, esto es más personal, pero yo creo que sí, que Mm, influencian totalmente. Me parece que lo que ellos dan como mensaje, por ejemplo, recomiendan 3 porciones de lácteos por día, ¿no? sí, Y me parece que estamos en un contexto en donde hay mucha gente que es intolerante, que no mm, le caen bien los lácteos, y que tenga que comer 3 porciones de lácteos por día para cubrir calcio. Me parece que con todos los alimentos que tienen calcio, mm, además de los lácteos, para mí hay cierta influencia que viene del oligopolio que es la industria de los lácteos. La industria de los lácteos son muy pocas las empresas que dominan, entonces tienen el control, por así sí, decirlo, yo tengo la y yo creo suerte que que sí, una amiga tiene una granja y cada ay, qué tanto bien. trae huevos de campo, leche de campo, y traen unos Qué huevos con una rico, yema amarilla, pero amarilla, es otra es cosa, excelente. Cada tanto trae sí, igual, igual, o sea, tengo, qué sé yo, un mes que trae, tipo, y yo le compro y me dura, qué sé yo, una semana, 2 días, tipo.
pero traen cosas riquísimas y súper buenas. Y Claro, la leche de campo no, pero es otra cosa completamente distinta, súper cremosa, súper rica. Y la leche, después tomo la del supermercado y ponele que no es es fake food. agua, Claro, completamente. O es sea, y agua ponele que no blanca. es fake food, o sea, que no es, qué sé yo, tipo alimento lácteo, pero la sentís como agua completamente. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí, sí, tiene cierta influencia de parte de algunas industrias, es inevitable. Sí. A ver, después, ¿estás de acuerdo con las guías que da el gobierno? Em, Tipo, ¿pensás que sí, me están bien parece que hechas, están buenas, que la sí, información que dan está correcta? me parece que la información que das es buena porque se hicieron, para hacerlas se hicieron muchos estudios con la gente, con la población. Mm, Hicieron entrevistas con la población, probaron que se entendiera, que fuera en lenguaje sencillo, porque vos pensás que no pueden usar tecnicismo, digamos. sí, Entonces, me parece que en este sentido están muy buenas porque usaron también alimentos que nosotros estamos claro, habituados a consumir. Entonces se basaron mucho en nuestra población. En ese sentido pienso que están bien hechas. Eh, Inclusive yo leí el manual metodológico y las metodologías que usaron para hacerlas, y usaron a la gente, digamos, le preguntaban a la gente en qué entendían por ese mensaje, o sea, se preocupaban porque fueran comprensibles, mm, digamos. En ese sentido, metodológicamente me parece bien, que están bien hechas y que usan tratan de concientizar usando los hábitos y la cultura de mm, nuestra población, los alimentos que nosotros consumimos. sí. Y ahora sí, la última pregunta. Dale. Eh, ¿Pensás que las ayudas del gobierno, las cajas PAN, las asignaciones universal por hijo, la tarjeta alimentar, influencian la nutrición? Sí, pienso que sí, porque me parece que los alimentos te los está eligiendo básicamente el gobierno, qué es lo que tenés que comer. La mayoría son de poco valor nutritivo, no Claro, son de buena calidad. Y me parece que en realidad, si quieren darle alguna ayuda a la gente, la ayuda tendría que venir por otro lado, eh, no dando lo que tienen que comer, sino que la persona tenga la información y que elija qué es lo que quiere comer sí. también. Porque me parece que estás como condicionando Sí, también a las otras personas para... ayudas, como por ejemplo la quita del IVA en los alimentos esenciales o por ejemplo los precios cuidados también. No es solo, por ejemplo, los planes de regalar plata, sino también esas cosas. Todo lo que tenga que ver. Condiciona totalmente porque aparte lo que está en precios cuidados yo considero que no son alimentos Es buenos. basura, sí. Entonces es basura y la gente, por pagar menos, Coca, que es lógico, porque uno se fija. Vos te pones a fijar los precios sí, cuidados y son todos alimentos que son de terror, o sea, para claro. mí condicionan muchísimo la alimentación. O sea, no solo el La tipo de gente se alimento, fija pero mucho la en los precios. marca. Sí, 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 sí. Totalmente, yo creo que no es forma de ayudar, es como decís vos, para mí lo que tendrían que hacer es ponerle impuestos a los alimentos que no están recomendados, eso Mm, sí deberían tener impuestos para que la gente al ver que son más caros compre Coca, la 7-Up, no sé, todas las gaseosas, los jugos, las galletitas, yo creo que en vez de, tendría que ser al revés, en vez de ser lo más barato, tendría que ser mm, lo más caro, pero claro. porque tendría que tener un impuesto por lo que están vendiendo, o sea, es una forma de proteger a la gente. Claro, y lo saludable, por ejemplo, un kilo de harina de almendras es 2.000 pesos, o sea, cosas Te así. matan. Claro, el Estado no financia los alimentos que en realidad debería financiar. Claro, y eso es Eh, parte de un paradigma alimentario que tenemos hoy en todo el mundo, que se dio cuando se hicieron las primeras guías nutricionales en Estados Unidos, que había una guerra civil entre los científicos en Estados Unidos porque decían, no, no pueden sacar esto a la luz, está mal hecho, necesita más revisión, etcétera. ¿Y qué era lo que recomendaba? La pirámide nutricional vieja, obviamente, eh, que relacionaba los problemas del corazón con las grasas saturadas y dejaba fuera de la imagen al azúcar, cosas así, claro. decían, no, esto está mal, no lo pueden sacar a luz. Y eso fue lo que condicionó, o sea, antes era como vos decís, ¿no? Que era todo más culinario,
o sea, hoy Estados Unidos que vemos como el país de la obesidad, antes no era así. Después, eso, o sea, eso fue como el pie que dio paso a la mala alimentación en el mundo. Yo pienso, ¿cómo hubiese sido si eso hubiese sido distinto y los campos de trigo hoy estuviesen cultivados por campos de almendras? ¿Entendés? ¿Cómo sería de distinta la sociedad si todo lo que tenemos en la tierra, o sea, no solo nuestras decisiones como consumidor, sino cómo está preparado el mercado para alimentarnos, ¿no? Cómo están preparados los campos y las tierras, qué distinto sería, cómo serían los precios de las cosas Exacto. si los campos de trigo estuviesen cultivados por almendras. Esa es como mi gran duda, mi O gran si deseo. cultivaran lo que realmente tiene que Sí, salir en esa zona. Si claro, estamos en la parte tropical, que salga, los cultivos tienen que ser de esa zona. Si estamos en claro, una parte fría, por ejemplo, la algarroba, no sé si escuchaste la historia de la algarroba, no, en realidad viene del norte de acá, y es algo que había en abundancia y súper nutritivo, y se terminó perdiendo, porque ¿qué ganó? Ganó la industria de la harina del trigo, mm, porque era lo más rentable, y la algarroba se perdió. Y es una mm, legumbre que es súper saludable, no tiene gluten. Entonces, esto es a lo que voy con que se pierden los alimentos autóctonos de nuestro país, de lo que sale en nuestra tierra, gracias a los monocultivos, a todo lo que está genéticamente modificado, a lo que decís vos en Estados Unidos, que empieza a condicionar la forma de alimentar de la gente. sí, Está todo hecho para que, como que todo el mundo coma más o menos lo mismo, está todo urbanizado. sí, Si vos vas, se come, no sé, vos vas a una ciudad y están todos comiendo lo mismo, pero con diferentes marcas. Si vos agarrás, ponele, vas a Estados Unidos, no sé si viste la cantidad de cereales de diferentes marcas, mm, y vos tenés mucha marca, pero cuando lees el primer ingrediente es todo lo mismo: azúcar, harina refinada. Lo único que varía son las marcas, pero no hay variedad de ingredientes nutritivos. Los ingredientes son los mismos, y lo que mm, cambia son las marcas, digamos, las opciones que tenés, y es todo basura, y sí, nuestra alimentación se basa en eso. Sí, totalmente. Y yo creo que eso también tiene como un interés económico, porque nosotros les servimos, además de servirle a los países desarrollados, que ellos dominan el mundo, por así decirlo, ellos también buscan de alguna manera enfermar, no sé si quiero decir enfermar a la gente, pero vos pensá que allá la medicina en Estados Unidos es muy cara, no es como acá, sí, que vos acá te atienden gratuitamente, allá vos tenés que pagar fortuna los tratamientos, es sí. muy caro y es todo en dólares, y termina habiendo un conflicto de interés muy grande. Así que sí, totalmente. Sí, es una re responsabilidad, hay una re batalla de la gente que sabe, ¿no? Pero también de los consumidores, de educar, porque hay una responsabilidad como consumidores de a quién le damos la plata, ¿a la industria del trigo o a otra industria? Porque Sí, al fin y al cabo nosotros construimos las industrias que nos alimentan, nosotros elegimos, sacamos el producto de la góndola, entonces tenemos que educar para cambiar, digamos, los hábitos y las decisiones para poder, digamos, construir un mercado que esté apto para alimentarnos bien y que no nos termine saliendo un riñón y que no nos termine estresando pensar eh, qué, qué suplemento X cosa tengo que conseguir para estar, para tener salud y que sea algo que a lo mejor lo que hoy me desganito por conseguir en Mercado Libre lo pueda conseguir en Walmart o en el supermercado y traerlo a casa en el carrito, en el chango y no tener que preocuparme y poder hacer mis preparaciones tranqui o comprar cosas ya hechas. Eh, claro. y, o sea, acá no hay ¿Escuchaste? variedad. Sí, sí, ¿Escuchaste soberanía alimentaria? no, ¿O estuviste leyendo algo? no. La soberanía ahora se está hablando mucho. Hubo un movimiento de Ah, sí, era campesinos. lo de que querían expropiar una empresa de Entre Ríos, ¿puede ser? No, lo que está pasando es que
un movimiento campesino se levanta ante este monopolio de las semillas y de todo lo que venía Mm, pasando del monocultivo, y empiezan a pedir que los países o las regiones elijan la forma de producir. O sea, no mm, que ellos estén condicionados a comprar siempre las mismas semillas, sino que elijan su forma de producción. A eso se le llama soberanía alimentaria. Y lo que busca es como que nosotros como país, los productores, los pequeños productores, mm, puedan elegir la forma de producir, básicamente. mm, Y eso es lo que no pasa, porque ellos se ven condicionados a lo que les venden, a lo que mm, sí o sí van desplazando a los pequeños productores, porque los grandes son los que vienen a poner la plata y se mm, compran todas las tierras. Entonces eso también termina afectando la alimentación. Pero como decís vos, nosotros como sociedad deberíamos ser responsables y decir, si nosotros bajamos el consumo de las cosas procesadas, indirectamente no estás aportando, no estás mm. consumiendo. Entonces ahí es cuando empieza el cambio. Si yo Sí, compro, me quejo de los cigarrillos, pero compro cigarrillos y estoy fomentando la industria del tabaco. Lo sí. mismo con los alimentos. Es como decís vos, el tema es que el desconocimiento. Yo trato de no ir a los supermercados, ni a Mm, Coto, a ninguno. Trato de mm, comprar todo en verdulerías, en almacenes saludables, en ferias, o sea, ahora está sí, como muy eh, incentivado eso. Yo veo que hay gente que lo está como promocionando mucho para mm, empezar a ayudar a los pequeños productores y no tanto a las grandes empresas que ya son millonarias. O sea, ¿por qué las estamos siguiendo? sí. Ya Y a mí siguen me creciendo. pasa que yo vivo en Canning, ¿no? Y no sé por qué hay un salto, ya hay un salto de precio en Canning de todo. Pero, por ejemplo, en los supermercados ponerle no es tanto. Pero, por ejemplo, en las dietéticas parece que no sé. Es como que vas a una dietética de Monte Grande, qué sé yo, y la harina de almendras, 1 kilo, 1.500 pesos. Vas a una dietética acá, 1 kilo, 2.500 pesos. ¿Por Sí, qué? ¿Qué la haces distinta? O sea, ¿qué es? Si aparte ni siquiera se gastan, porque no hay marcas de harina de almendras. O sea, es una no, bolsita que te dan es una bolsita que te da la dietética con un papel que dice harina de almendras y andás a sí, ver la procedencia, ¿no? Y sí, aparte, sí, sí. es almendra molida, me estás vendiendo almendra molida, no me estás vendiendo una harina bien hecha y bien procesada como se debe hacer la harina de almendras, porque hay una diferencia. Tal cual. Entonces, me están, bueno, y acá yo sufro porque, bueno, no tengo la misma disponibilidad de cosas saludables. Yo también quiero ir a la dietética, pero es muy difícil. Y bueno, Sí, sin descontar que estamos en un momento como país y la condición política siempre, siempre, la condición económica siempre nos va a condicionar todo esto, y más ahora que estamos como de cara a una crisis, estamos en una lucha contra la mala alimentación y bueno, cuando golpee muy fuerte una crisis, y sí, la gente se va a volcar a los fideos, al arroz, o sea, no tenemos mucha opción. Tampoco podemos tal decirle a la cual. gente, no, no comas eso, está mal. O sea, si no tiene ni plata para comprar fruta, o No sea, les tienen que queda comer, otra. claro. O sea, estamos, Sí, es una discusión, queda completamente aparte de la nutrición, la crisis, o sea, deja de existir. es que Eh, sí. A eso se le llaman los determinantes sociales y los determinantes sociales es eso, o sea, la gente se ve condicionada por lo económico y por el contexto social. Entonces, sin querer va a terminar comiendo mal por el mm, entorno, por la crisis, por la política y por todos los determinantes sociales que existen que condicionan la salud, terminan repercutiendo a la salud, mm, a la mala alimentación, a los déficits, y después uno está mal alimentado y se enferma más. Entonces eso mm, también carga al sistema de lo que es de salud, a los hospitales, a los servicios, sí, porque es más lógico que te agarres una gripe, que te agarres cualquier cosa porque estás comiendo mal. sí, de Entonces también hecho, colapsás el servicio de salud. sí, en Estados Unidos hay una pareja que es youtuber de nutrición y como allá en Estados Unidos, como dijiste, el sistema de salud es tan caro, son súper crudos cuando te dicen, sí, la comida es cara, pero más cara es la quimioterapia, o sea, te lo dicen así nomás.
Y claro, más cara es la quimioterapia, más cara es tener que ir y comprar pastillas y pastillas, y más cara es la insulina, etcétera. Te lo dicen así nomás, sí. porque saben que si vos no gastás tantos dólares más en comidas reales, comidas buenas, vas a estar pagando allá la quimioterapia, la insulina, los medicamentos, porque allá es distinto el sistema. Acá no lo Obvio. pensamos tanto así, ¿no? Pero es que a veces lo barato sale caro, ¿no? Es que también hay que cambiarle las prioridades a la gente. Yo creo Mm, que, yo siempre les digo, ¿viste? Porque por ahí hay personas que realmente no pueden, pero hay otras personas que por ahí gastan mucha plata en ropa, en otro sí, tipo de gustos, pero después como que escatiman mucho en lo que es comida. Y en realidad es la mayor inversión que vos tenés, sí. es tu combustible. O sea, bueno, pues yo te entiendo que cada uno prioriza lo que le parece, ¿no? Mm, Pero me parece que una inversión en comida es invertir primero en salud y sí. además en no tener enfermedades, porque a largo plazo, si vos tenés una hipertensión, tenés que estar con las pastillas de la presión. Si después te agarra diabetes, vas a tener que estar con la metformina, con la insulina. Entonces terminás haciendo una inversión por comer bien. No sé si Sí. me explico, o sea, vas a estar invirtiendo en salud y en plata a futuro. Y última cosa, también había visto las guías dietarias o guías dietéticas de Estados Unidos, ¿no? Las primeras que se habían hecho, que eran una batalla civil. Y hoy está pasando lo mismo, porque se está discutiendo lo mismo, está como lo que le digo yo en mi estudio de la revolución de las grasas, que es como por ejemplo cuando en la industria del tabaco duró mucho tiempo desde que se dijo que el tabaco no producía cáncer hasta que se peleó porque sí se dijera la verdad. Duró bastante tiempo el tabaco como algo normal. Y ya Sí, duró demasiado tiempo la nutrición en este paradigma. Entonces, ya se está produciendo el cambio de paradigma, ¿no? Y hoy en día ya están por salir las guías dietéticas de Estados Unidos de 2020. Se rehacen cada 5 años. Y hay una guerra, ya están pensando en cambiar, ¿no? El radio de macronutrientes. Por ejemplo, las primeras guías alimentarias de Argentina de 2003 ni tenían, ni hablaban de macronutrientes, ni tampoco de micronutrientes, o sea, hacían que comidas buenas, hábitos alimenticios buenos, hábitos buenos de hacer ejercicio, etcétera. Pero eran muy, muy básicas. Las de 2009 sí, que leí yo, ahí sí tenían ya, tipo, los nutrientes, qué porcentaje de carbohidratos. Y vos mira que en las guías de Estados Unidos de 2005, el mínimo de carbohidratos era el 55% de la dieta. Las de 2003 nuestras no tenían. Hoy las de Estados Unidos del 2015, el mínimo de carbohidratos es de 45%. Y se está pensando reducir a un 35% para que sea una relación más tercio, tercio, tercio de los nutrientes, algo parecido. Pero 35%. Y hoy las de Argentina son 55% de 2019, o sí. sea, del año pasado. Entonces, ¿cómo se están cambiando las cosas en Argentina? Y nos falta muchísimo, porque las del año pasado ya tienen información desactualizada. Entonces, es como que Exacto. tenemos que hacer este cambio en Argentina y bueno, justamente el nombre de mi trabajo es la evolución relacionada a los carbohidratos y cómo los descubrimientos científicos, cómo impactan, etcétera, y obviamente la parte política. Así que bueno, eso Obvio. fue toda la entrevista, así que nada.